Para. Perfecto. Shalom, shalom. Estamos en la serie especial, en la enseñanza especial que se llama ¿Qué tan cerca estamos del regreso del Mashiach? ¿Qué tan cerca estamos del regreso del Mashiach? Esto es un estudio especial para los talmidim de o Shelihim, okay, Shelihim y talmidim del grupo Los Sembradores de Shalom, que son los de la Kejuná, del Melet Sadik, representada por el Roe Jacob, yo su servidor, el Roe Jacob Guerrero. Y quería que ustedes supieran que estamos en esta enseñanza, una enseñanza escabrosa para muchas personas, una enseñanza que sirve para también para muchos que todavía no tienen discernimiento y gente que todavía están en la leche de las raíces hebreas, la pueden malinterpretar, pueden tomarla como que uno se está apresurando en saber lo que es la venida del Mashiach y todo eso. No, no, no. Somos diligentes en saber cuáles son las señales y también tenemos que saber qué tan cerca puede estar la venida del Mashiach, porque él ya dio todo. Él dio él profetizó que podemos saber que los tiempos, los Moedim nos anuncian lo próximo que está por venir, por el regreso, porque él dijo que regreso pronto. La última palabra, o sea, lo último que dijo en el libro de Revelaciones es, yo regreso pronto. Prestamente regreso, dice. Entonces, sí, y también dice, Yohanan dijo, ven Mashiach, ven pronto. Entonces, ¿qué significa? Se dice en hebreo Mashiach Yahweh, esa expresión. Y no podemos, siendo maduros en la Emuná Shelema, nos damos cuenta, no la Emuná Shelema que desprecia al Ben Elohim, ni que está siguiendo el Mashiach por donde quiera que va. Lo está siguiendo por donde quiera que va. Sigue al Mashiach, al Cordero, por donde quiera que va, dice el libro de Revelaciones, que somos todos aquellos que estamos viendo cuáles son los caminos, sus procesiones, dice el Salmo 68. Los caminos y sus procesiones están en el Mizcam. Entonces, en el Mizcam y con sus citas, sus moedim, tenemos un aproximado, y ese aproximado no quiere decir que sea una exactitud, pero sí nos da la fuerza para prepararnos y también hay momentos seguros que él dijo que llegarían. También hay momentos que dicen que hay esperas, hay momentos que son de esperas. Ese momento de espera es para la gente que son pacientes. Nosotros somos pacientes. Debemos hacer un ejercicio de paciencia, que es la palabra sadik. Sadik, que es traducida literalmente como justo, es la palabra sadek, dalet, kof, que significa la paciencia, la perseverancia, la paciencia de la apertura del coin. Saber esperar la apertura del coin. Eso es lo que significa sadik. O sea, ahí está la paciencia de los kadoshim. Es por eso que dice así en el libro de Revelaciones, que está la paciencia porque en ellos saben esperar. Y nosotros, sabiendo que hay un tiempo de espera, porque dice tardándose el esposo, todas cabecearon y durmieron. Nosotros sabemos que muchos se van a dormir, pero también hay una analogía esta analogía está en el libro donde se abre la historia para que ustedes lo puedan buscar ustedes mismos, la historia de Gedeón, donde cuando él seleccionó los que iban para la guerra, tenían que ser personas que tenían dos habilidades y una habilidad principal, y era que la señal era que el que bebiera agua, o sea, que se bebiera líquido, se sostuviera estando atento a todo su ambiente. Si una persona bebía agua estando atento a todo su ambiente o bebía agua con la cabeza inclinada, el que bebía agua con la cabeza inclinada en el río no estaba atento a lo que venía, pero el que bebía agua con sus manos estaba atento
a todo aquello que sucedía a su alrededor, y eso era lo que estaban apercibidos. Y así es esto tiene un mensaje profético, un mensaje alegórico de cómo debe estar nuestra actitud en estos tiempos, ya que sabemos que es el fin del Olam Hasé. Estamos seguros que este es el fin, el desenlace del Olam Hasé, de la edad presente. Por eso voy a decir unas cuantas enseñanzas que yo puse en el pasado para que puedan darse cuenta cómo va el seguimiento, cómo nosotros vamos rectificando en situaciones que se van presentando y que nosotros podemos ver las señales que ya unen y hacen el rompecabezas de que ya el momento está muy cerca. Vamos a compartir pantalla. Aquí tenemos, compartimos pantalla y tenemos aquí qué tan cerca está el regreso del Mashiach. Qué tan cerca está el regreso del Mashiach. Y dice que un tema que yo había puesto antes. Este tema dice, estamos en el 5992. ¿Algo pasará en el año 6000? Una pregunta. ¿Faltan 7 u 8 años? Otra pregunta. ¿En qué año estamos? ¿En el 2022? ¿En el 5782? No ¿O en el 5992? ¿O próximo al 6000? Esas son preguntas que nos hacemos. Y mírala aquí. La voy a sombrear para que vean y la puedan leer. Según los datos obtenidos de esta investigación, puede tener 1 a 2 años de error por las imprecisiones de las genealogías de las generaciones paganas. Y cuando yo digo generaciones paganas, estoy hablando del tiempo del calendario gregoriano, cuando hace genealogía. ¿Y por qué digo 1 a 2 años? Porque el año 0 es una cuadrante que, si ustedes lo supieran cuál es la cuadrante, es una cuadrante que del 0 para atrás es un año y del 0 hacia adelante es otro año. Y esa cuadrante de 0 para adelante y del 0 para atrás son 2 años. Quiero que lo entiendan. Ustedes puede ver que hay un margen de error entre de 1 a 2 años. Según el calendario judío, estamos en el 5782. Eso es lo que dice el calendario judío de Hillel. Calendario que diseñó en el 600 y pico, en el siglo VI, Hillel II. Según el calendario romano, estamos en el año 2022. Pero según el calendario bíblico, estamos en el 5992. 5992, o sea que faltarían algunos 8 años, próximo al 6000. ¿Y por qué por qué digo el calendario bíblico faltan casi 8 años, 5992? Y esto lo vamos a demostrar a continuación. Aquí tomen nota y busquen una calculadora. Esto lo había hecho con varios años atrás, con otras imprecisiones que había, pero ha sido actualizado esta enseñanza. Si consideramos el año de que Yahweh creó a Adán como comienzo, podemos sumar 1056 años al considerar que la edad de un padre al engendrar un hijo, según en Bereshit 5:3 al 29, hasta la Mej engendró a Noé y luego comenzar el diluvio, encontramos que Noah o Noé ya tenía 600 años de edad. Eso es Bereshit 7:11. Entonces, desde la creación de Adán hasta el diluvio, transcurren 1656 años. La idea es sumar la edad de cada padre cuando nace y su hijo por último se debe sumar la edad de Noah al momento del diluvio. Es interesante que Matusalén o Matusalén nació en el 686, en el 3296 antes del Mashiach y vivió 969 años. Si sumamos 687 más 969, verás que Matusalén murió el mismo año del diluvio
el año 1656 o 2327 antes del Mashiach. Luego, esto yo estoy un poco fónico, espero que me comprendan. Yo hice una grabación hoy de 2 horas y 20 minutos, que fue la Parashá 49, segunda parte 2022, Kiteset. Luego, según Bereshit 11, 10 al 29, al 24, descubrimos que 2 años después del diluvio, Shem o Sem, como dice la Reina Valera, engendró a Atzalparhat. Atzalparhat, al sumar sucesivamente las edades de los padres, al engendrar a sus hijos hasta el nacimiento de Taré o Terá, que es el padre de Abraham, tenemos 220 años, que vamos a hablar de esos 220 años más adelante. Y si así sumamos 1878 años, luego sumamos hasta la muerte de Taré 205 años, según Bereshit 11:32, y llegamos a tener 2083 años. Esto es cuando Abraham salió de Aram. Y Hechos 7:4, Abraham, que estaba sin H, tenía 75 años. O sea, Abraham, antes de que se le cambiara el nombre, cuando se fue de Aram, según Bereshit 12:4. Luego Abraham, ya con el nombre cambiado, tenía 99 años, cuando Yahweh le hizo el pacto. Bendito sea su nombre. En Bereshit 17, 1 al 10. Entonces debemos sumar 24 años más. Este es ustedes lo pueden seguir leyendo. Y ya tenemos 2107 años. Y luego viene, según Gálatas 3, 16, 17 y Éxodo 12:40, desde que Yahweh hizo el pacto con Abraham hasta el pacto del monte Sinaí, transcurre 430 años. Estos 430 años tenemos un asterisco aquí. Ese asterisco de 430 años tenemos que ver dónde está. Tenemos que revisarlo más adelante con un tema que tenemos aquí. Pero ya dice en Gálatas que pasaron 430 años, que el judío actual lo tiene en duda. El judío ortodoxo lo tiene en duda los 430 años. O sea, desde su halajot han dicho que no son 430 años. Es por eso que está este número que tenemos aquí arriba, que es 5.782 de su calendario de Hillel. El pacto de Sinaí coincide con el año en que Israel salió de Egipto, entonces llevamos 2.537 años. Luego, el primer rey, en Primera de Reyes 6:1, tenemos que desde del éxodo de Israel, desde Egipto, hasta el 4.º año del reinado de Salomón, transcurre 480 años. Entonces tenemos 317 años en total. La mayoría de los historiadores y las enciclopedias coinciden que el año 4, el reinado de Salomón, es el 963 o el 966. ¿Ve que hay 3 años de diferencia? Hay un error de 3 años antes del Mashiach. Este dato histórico puede tener 1 a 3 años de margen de error, lo digo. Entonces, para llegar a nuestro año 0, sumamos 963 años, es decir, la cantidad que es menor en vez de la cantidad mayor. Adán y Eva fueron creados en el 3.970 años antes del 0, porque se toma en cuenta siempre el nacimiento. Y ahora vamos a ver algo después de esto, de por qué el nacimiento, de por qué los jubileos no tienen que ver con el nacimiento, sino con la misión del Mashiach, ya siendo papel de Cohen. Como los Cohen comenzaban a los 30 años, desde esa edad de los 33 años al finalizar su misión. Eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, Adán y Eva fueron creados en el 3.970 antes del año 0 y no el 3.750, como supone el judaísmo del calendario judío. Por lo tanto, si sumamos 3.979 años a nuestro año romano, tendremos 3.970 más 2022, es decir,
5.992. 5.992 años. Faltando solo 7 u 8 años, voy a poner u 8, para, o 7 años y medio, no solamente, no literalmente 8 años, sino 7 años y medio para el año 6.000. ¿Cómo sabemos esto? Sabiendo que Mashiach murió y resucitó en el año 31. Si usted le suma los 2 años que dijimos que había de error del cuadrante 0 al año 31, ¿qué año es? Año 33. ¿De qué año murió Mashiach? De 33 años, y dice aquí 7 años y medio. Y el medio, 33 años y medio. Ahí ya va cuadrando como debe ser. De nuestra era, sin contar los 2 años, ahí puse aquí los 2 años del cuadrante 0 del calendario gregoriano. Por eso es que el 31 más los 2 años 0 son 33. El año 33, o sea, el 31 es el 33, para que tengan entendido. Cuando llega el 31 es el 33. Es por eso que el año 31 Mashiach cumple 2000 años de su muerte y resurrección. ¿Muerte y qué? Según el calendario calculado de la muerte y resurrección, que eso lo podemos rastrear como sea y cuando quiera. ¿Cuándo es ¿por qué el año 31? ¿Y por qué los cuadrantes 0 le suman 2 años más al cuadrante 31? Al año 31, que viene siendo el 33. Porque que no quisieron enredar esta gente del calendario gregoriano. No quisieron hacer ese enrede, pero no, lo estamos desenredando a ellos como los espaguetis. Entonces, ¿qué sucede en el año 6001? En el año 6001 comenzará el séptimo día del milenio, el séptimo día de 1000 años. Si consideramos una semana como un día de 1000 años o el año 6001, podríamos marcar el comienzo de la nueva era. El año 6001 podría comenzar el reinado de 1000 años de Yahweh o de Mashiach. Porque si sumamos los 3970 años que han transcurrido desde Adán hasta Eva, hasta el año 0, más 2022 años que han transcurrido hasta hoy, llegábamos a la cifra de 5.992. Y es por eso, vamos por parte. Esto es decir que faltan solamente 7 años y medio. Lo estoy considerando. Vamos a ver, admitir a Patricia. Shalom, bienvenida Patricia. Daniela también. Bienvenida Patricia y Daniela. Bueno, esto quiere decir que solamente faltan 7 años y medio. Y esto es algo tentativo. ¿Y por qué? Para el año 6000. Y en el año 6001, ya llegando un año más, viene siendo el año del jubileo, del comienzo del séptimo milenio del hombre. Yo estoy haciendo que era estos dos, ¿verdad? Shalom. Sí, puedan apagar el micrófono para que podamos seguir con la enseñanza. Lo voy a silenciar yo. Bueno, ya me escuchan todo. Silencié, entonces después le doy a... Sí, Abba, sí se oye, Abba. Está bien que haya silenciado. Sí, porque no se están dando cuenta que el micrófono está abierto. Podemos asegurar que el Mashiach va a regresar en el año 6001. Podemos afirmar que el próximo, claro, porque son 120 jubileos. 120 jubileos son 4 periodos de 40 jubileos. 40 jubileos vienen siendo 40 por 50. 40 por 50 son 2000 años. O sea, 3 sesiones de 2000, que son 6000 años. Entonces, el año siguiente, el primer año, viene siendo el último jubileo. Viene siendo el 6001, es el año con el 6000 más una cifra o un día, 6000 más un día, ahí comienza el año 6001. Así es que se hace en la mentalidad hebrea. Y esto, pensando en esto, en la mentalidad hebrea, nos damos cuenta entonces que no falta mucho, falta muy poco.
Y podemos afirmar que el próximo milenio corresponderá al reinado del Mashiach, Yahshua HaMashiach, como dice en Apocalipsis 21 al 5. Eso solo lo sabe Yahweh, lo dice Mateo 24, 32, 36 y Marcos 13, 20, 32. Marcos 13, 32. Y esto yo lo pongo como algo de que, para compensar de que también nosotros tenemos que esperar. Tenemos que estar supuesto o preparado para cualquier espera que nos ponga el Mashiach a nosotros. Porque recuérdense lo que dice la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, que dice, porque tardándose el esposo, todas cabecearon y durmieron. Entonces, tenemos que estar preparados para una tardanza. Aunque esa tardanza podemos explicarla que sucedió, que pudo haber sucedido como una prueba. Dice, pero es un dato que de suma importancia y digno de consideración. La fiesta de Yom Teruah, la fiesta de la trompeta, hasta Yom Kippur, expiación. Yom Teruah es considerado como el día y la hora que nadie sabe. Ese es en el pensamiento, o el día escondido en el pensamiento hebreo. En el pensamiento hebreo de más de 3000 años. El Sará, que viene siendo la tribulación o la angustia, el periodo de angustia, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso está en Mateo 24 y en Lucas 21. Quiere decir que eso tiene que suceder también. Si no sucede, entonces no estamos en el tiempo. Y estamos viendo que algo está cuadrando más o menos con este tiempo. Y que se están se están preparando las élites, los poderosos para ese tiempo, para que haya reducción, para que haya hambruna, para que haya un movimiento supuestamente, entre comillas, por el calentamiento de, ya tú sabes, el calentamiento de la bolita del mundo. Tenemos que hablar de esa forma porque esto no se puede hablar bien claro. Y además de que hay que, por ese mecanismo, por esa situación que está sucediendo en la humanidad, también hay que eliminar el carbono, y el carbono que quieren eliminar es reducción. Hasta la carne la quieren eliminar. La carne, porque todo ser que come hierba produce monóxido y dióxido de carbono, se produce algo que altera y que impacta y hace que se acelere el calentamiento. Bueno, las señales son cada día más claras. Según Timoteo 3, 1, 5. No lo puede aclarar. El que quiera que busque según Timoteo 3, del 1 al 5, y va a darse cuenta de cómo están las personas. Cuál es la forma de la actitud, la moral de las personas que viven en el último tiempo, ya acercándose a la venida del Mashiach. Pero Yahushua, el Mashiach, nos recuerda que debemos poner por obra sus preceptos morales. Mateo 7, 21 al 23. Y rechazar la levadura y la falsa doctrina de los escribas y de los fariseos. Y digo en esto, Mashiach Yahweh. Mashiach viene. Ahora voy a lo que se complementó en este tema. La Organización Mundial de los Gentiles Unidos, porque no puedo decir, ya ustedes saben lo que quiere decir, ONU, está acelerando su agenda. Y ya sabemos cuál es la agenda 2020 y 30. Esa agenda es para ese año 2030. ¿Y qué sucede un año después? Es el año 31. Súmele los 2 años que dijimos que le faltaban al año 31. Es el año 33. 2000 años de la muerte y resurrección del Mashiach. Por eso es que tienen que estar acelerados. Por eso es que falta poco y no se le ha completado su agenda, su nueva organización, como decimos. El orden nuevo de ellos.
no se ha completado. Y como ese orden nuevo no se ha completado, que prefiriéramos que viniera el faraón y seamos esclavos del faraón, como dijo el Jaján o el Rabí Amnón, que dijo que es mejor que estuviéramos como servidumbre del faraón y no que llegara todo esto que está llegando. Porque él, en ese video, él dice que la agenda 20-0-3-0 es peor que el faraón. Y ya coincide con eso un tiempo de angustia, cual nunca hubo ni lo habrá. Aquí dejo unos enlaces en este tema que yo lo voy a poner, unos enlaces de cómo será el regreso del Mashiach. Yo puse varias partes y hay unos en especial que dice Yom Teruah y Yom Kippur. Me dice que ya se está finalizando el tiempo. Vamos a tener que hacer otra segunda parte. Pero vamos a hablar rápido porque nos dan 9 minutos y aquí están los minutos ya contados de aquí. ¿Qué es el dilema de los 430 años? Yo había puesto esto, yo quiero que ustedes lo busquen. Yo lo voy a poner así para que lo vayan leyendo. El que quiera para el video y lo sigue leyendo. Ahí está este fragmento que habla de que la halajá rabínica no considera el calendario rabínico, el calendario de Hillel no considera que hay 210 años. Ellos dicen que solamente hubo 210 años de esclavitud y que hay 220 años que no, de esos 430 años que no se cumplieron. Entonces, esos 220 años están quedando colgando. Pero ya se calcularon en el primer estudio, ¿eh? Quiere decir que ya estamos cerca. En el primer estudio ya nos dice que estamos cerca del año 31, que es el año 33, 2000 años de la muerte y resurrección del Mashiach, que consideramos su nacimiento, y ese era el gran error. Él anunció el año agradable, pero ese año agradable iba a finalizar cuando terminaba su ministerio. Su ministerio como Cohen finalizó en el año 33, en su muerte y su resurrección. Y de ese año en adelante, en el 33, que es el 31, por la cuadrante cero, fue cuando comenzó como Cohen Gadol, cuando traspasó los cielos. Quiere decir que el oficio de Cohen Gadol son 40 jubileos más y viene y regresa como Cohen Gadol y rey, porque es rey Cohen Gadol al mismo tiempo. Vamos a poner más adelante para que la gente lo vaya leyendo, por si acaso hay gente que no ha visto este tema. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que como Cohen Gadol, él está por hacer el último día de la expiación en un último Yom Kippur. Ese último Yom Kippur es que va a poner sus pies en el Monte de los Olivos, donde va a expiar toda la tierra porque se ha cumplido 120 jubileos. Y ahí viene lo de Génesis 6, que dice, Génesis 3, perdón, que dice, ya mi rúa no contenderá más con los hombres, porque se les serán asignados 120 años. Y esos años, cuando dice años, no es año de vida. Ya lo sabemos, porque de ahí en adelante no duraron solamente 120 años, sino está hablando de 120 jubileos. El hombre solamente va a tener de dominio, de contención con el Mashiach, de contención con su rúa, 120 años. Después de ahí, el tiempo fue cumplido. Y eso tenemos que tenerlo presente. Vamos a adelantar aquí. Y vemos que cuáles son los 2000, 2000, 2000 y 1000. 1000 reinado mesiánico. 2000 años de 2000 años de desolación desde Adán hasta Abraham. 2000 años con Torah desde Abraham hasta el Mesías. Y 2000 años de edad mesiánica desde la primera venida hasta su regreso. Y no desde su nacimiento, sino de su muerte y su resurrección hasta su regreso. Porque su muerte y su resurrección es su expiación. Entonces, también decimos 1000 años, que es su reinado. El reinado donde solamente morará la justicia, o solamente perseverará la justicia. ¿Y qué quiere decir perseverar la justicia? Que no va a haber rajen ya.
estos 6.000 años donde hubo abundancia de pecado, hay sobreabunda la bondad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay rajen, pero ya después que llegue su reino, no va a haber rajen porque ya es justicia. Simplemente tenemos este tiempo antes de su venida para poder hacer Teshuvah y Tikkun. Entonces, ahí está también, que yo repito aquí, esto sin calcular los años, lo que la agenda de las naciones de los Gentiles Unidos, tengo que decirlo de esa manera, ellos están acelerando todo. Este cálculo puede tener un margen de 3 años. Vuelvo y lo repito porque hay muchas personas que todavía pueden especular. Y dice también que hay una tardanza en Mateo 25, que tenemos que estar preparados para eso. Ahora, les recuerdo que en el año 2017 quedamos chasqueados y vituperados por muchos, pero después entendimos que no estábamos listos, porque era una prueba para nuestra emuná y no lo entendíamos. Después comprendimos que hubo una tardanza porque el Abid, ¿quién es el Abid? El Abid es un símbolo de que la calá es la cebada, la espiga, el reshit o la primicia. No estaba lista y faltaban 2 testigos también. Eso es otro tema que también tienen que llegar 3 años y medio o 1260 días antes de la venida del Mashiach. Eso también tenemos. Vamos a dar la parte 2 porque ya faltan 4 minutos. Voy a dejar de compartir pantalla para hacer la parte 2 porque ya los minutos me están como presionando. Y es mejor hacer parte 2. Voy a finalizar y le voy a mandar de nuevo el enlace para que me ubiquen todos. Daniela, Patricia y mi hijo Enrique Hernández. Finalizo aquí. Shalom, nos quedamos en la segunda parte de el tema. Vamos a compartir pantalla. El tema. ¿Qué tan cerca estamos del regreso del Mashiach? Segunda parte. Segunda parte, sí, ya. Esta es la segunda parte. Entonces, me había quedado que recuerdo que en el año 2017 quedamos chasqueados. Y esto es una experiencia que tuve como congregación, que tuve con un grupo de personas. Esto es una prueba. Para mí el 2017 fue un año de prueba para el mundo mesiánico, porque casi la gran mayoría del mundo mesiánico tenía el año 2017 como un posible jubileo. Y le voy a decir por qué lo tuvo. Quedamos chasqueados, vituperados por muchos, pero después entendimos que no estábamos listos porque era una prueba para nuestra emuná. Y no lo entendíamos. Después comprendimos que hubo una tardanza. Y esa es la prueba, la tardanza. Porque de la vid de que se saca o de la cebada es el primer producto. El vid es la espiga de cebada. Y la espiga de cebada, lo primero que se saca del campo de cebada es lo que se llama las primicias. Y la primicia es todo el campo y la primicia es cuando comienza el año agradable. Si no hay Abid y luna nueva, claro está que la señal de que el nuevo mes comenzó, entonces no comenzó el año agradable. Y esto es un símbolo de la Calá o de la esposa del Cordero. Como no estaba lista la esposa del Cordero, no había llegado 2 testigos. Dice, no estaban listos ni 2 testigos, no había llegado nada de eso. ¿Cómo podíamos decir que podía ser el jubileo? Que tienen que comenzar en una pesa para que cumplan 1260 días. Tiene que ser en una pesa. Y Eliyahu y Moshe Rabenu, que ya yo había dado esa enseñanza de que esos son los testigos que han de venir, Eliyahu y Moshe Rabenu, este año 2020, es del año 2020 o 2027, comenzaron a agitarse las aguas las naciones. O sea, ¿cuándo comenzaron a agitarse las naciones? Desde que la pandemia comenzó. Digo así para que no, el hermano mayor, como decimos, Big Brother, no se active.
los algoritmos que hay. Entonces, en el año 2020, ¿qué comenzó? Se agitaron con ese problema. Las aguas, comenzaron guerras, rumores, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Cuidaos, no os alarméis, porque aún no es el fin, dijo el Mashiach. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una antesala, esto es un aviso, pero todavía no es el fin. No es el kef. Comenzaron a agitarse las aguas de las naciones. Quieren hundir la barca de los Shelihim. ¿Cuál es la barca? Ahí hay una parábola grande. ¿Qué sucedió cuando los Shelihim subieron, o los, como dice la Reina Valera, los apóstoles subieron a la barca? Se comenzó a agitar las aguas. ¿Qué son las aguas según el lenguaje alegórico? Las naciones. Las naciones comenzaron a agitarse. Los 12 emisarios estaban en la barca, pero había que clamar a quién, a Yahshua. Él está esperando que le clamemos en estos últimos 7 años y medio que faltan. Y él se está haciendo el dormido, o sea, hace creer que está dormido. No está dormido nada. Es lo que quiere saber si nosotros le vamos a clamar. Quieren hundir, las aguas agitadas quieren hundir la barca de los 12 Shelihim. Yahshua se está haciendo el dormido, haciéndose creer que está dormido. Solo las potestades. ¿Quiénes son las potestades? Según decimos nosotros en el lenguaje remés. Los Sheidim están desesperados y están creando vientos de guerra, vientos de enemistades entre países. Y las huestes de los aires, por eso se llama hueste de los aires, porque son los vientos. Están en los aires. Él tiene el control sobre todo creado, de los vientos, de todos los Sheidim, de todo lo que pueda a crear, y es lo que él esté permitiendo que suceda, porque quiere darle una señal a su pueblo de que él está regresando y necesita oír su clamor, como hubo el clamor que llegó hasta los cielos para que pudiera liberar a su pueblo de la esclavitud. Lo mismo, Entonces, ¿qué sucede? Quiere esperar que clamemos y él puede caminar sobre las aguas, sobre las naciones agitadas. Él puede detener los vientos, las potestades y las huestes en los aires. Él tiene el control sobre todo lo creado. Y si no has despertado aún, es hora de que despiertes. Es un llamado que hago. ¿Quién es Kefa? Que se está... Dice Kefa. ¿Quién es Kefa? Está en el grupo Sembrador de Shalom. Bueno. Y tiene control sobre todo lo creado. Dice, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. El mar son los gentiles y las naciones. Se agita para desorientarnos. Intentar quitarnos la vista de lo que viene del oriente. Hay que orientarse ahora. Hay que mirar a oriente. Mirar a oriente. Voy a ver quién es Kefa de la... Quiero que me diga quién es ese Kefa que está aquí. ¿Quién sabe quién será? Eso está raro. Porque se supone que esto para el grupo de Sembradores de Shalom. Ajá. Es más probable que la tribulación, cual nunca ha habido ni la habrá, ya esté comenzando del 2020. Desde el 2020 y la gente está dormida. Todavía hay gente que cree, no ha comenzado. Es que, y la gente de la doctrina del reemplazo, no, es que todavía no ha llegado el rato. Es probable que la tribulación, cual nunca hubo ni la habrá, ya esté comenzando, o quizás falta mucho tiempo más, o lo crees así, pongo yo. Sigo y pongo el refrán, Mashiach Yabot. Como no se quiere identificar, yo lo voy a eliminar, lamentablemente.
Bueno, porque el problema es que tenemos que identificarnos, no podemos entrar a una sala sin decir quiénes somos o sin saber sin yo saber quién es. Les dejo la profecía que se estaba pensando que ocurriría en 2017. Es la profecía de Yehudá ben Shemuel. Y eso se lo dejo aquí para que lo vayan leyendo, las personas vayan leyendo esta profecía. Vamos a poner esto aquí para que lo vayan leyendo. Yehudá ben Shemuel. ¿Dónde se creía que en el 2017 era el último jubileo? Para que lo quiera leer, puede adelantar el video o retrasar el video y ahí lo va leyendo poco a poco. Hay muchas coincidencias que sucedieron cada 50 años, los años 17 y 67. Y esas coincidencias parecen proféticas. Si el 2017 no era un año profético, hay algo raro porque todo coincidía al pelo. Cuando digo al pelo es que usted busque en la historia, en el almanaque, los 67 y los 17 de todos los años con respecto a Israel y con respecto a transformaciones en el mundo entero, usted se va a quedar con la boca abierta. Este rabino encontró ese tiempo, y no estamos hablando de un rabino mesiánico, estamos hablando de un rabino ortodoxo, para aquellos que creen que esto es algo mesiánico. Esto vino de un rabino ortodoxo. Y hizo un gráfico. De ahí se hizo un gráfico de ese tiempo. Y aquí estamos llegando al gráfico. Lo estoy subiéndolo lento para que la gente pueda ver lo que está escrito. Y aquí dice lo que dice Yehudá ben Shemuel. ¿Qué sucedió en el año 1217? Fue el gran imperio otomano del 1217. No, del 1517 al 1917 fue 8 jubileos duró el imperio otomano, considerando los años 17. No que quiere decir que el 17 era jubileo, o ya entendemos que no. Pero en el 1217 fue que nació Rabí ben Shemuel, en el 1217. 300 años. Él predijo que venía un imperio, que venía el imperio otomano, y que en el 1917 iba a pasar algo, y en 1967 se iba a acabar, y del 1967 al 17 iba a pasar acontecimientos. Y exactamente sucedieron así. Y es por eso que todos estábamos en expectativa. Del 1917, que fue que acabó el Imperio Otomano, al 1967, hubo 50 años de que Jerusalén era tierra de nadie. Del 67 al 2017, entonces se hizo el status quo, o fue la guerra de los 6 días, como decimos. Pero, ¿qué pasó en el 1917? En el 1917 fue que se tomó lo que se llama, cuando se acaba el Imperio Otomano, ya comienza ahí Gran Bretaña a tomar posesión de la tierra. Recuérdense que en 1967 o 1947, que fueron 20 años antes de eso, exactamente 20 años, fue que vino a ser el Estado sionista o el Estado judío o Estado de Israel. Después de 20 años más adelante fue que se tomó el control en 1967 de Jerusalén hasta el 2017, pero hubo un acuerdo llamado el status quo. Y eso es lo que yo quería que ustedes vieran aquí. Para esto era la segunda parte. Porque si vemos Mateo 25, en Mateo 25 nos damos cuenta de que hay un tiempo de tardanza.
ese tiempo de tardanza es fundamental. Tenemos que estar preparados para eso. Y creo que puede ser en el momento en que acabe el tiempo de los gentiles, que sabemos ya cuál es el tiempo de los gentiles, la agenda 20-0 o 2-0, 3-0. Es el tiempo destinado, porque no fueron los israelitas que tomaron ese tiempo. Aunque hay muchos que llamado la élite, que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Hasatán, según dice el libro de Revelaciones. Y otra cosa es, no sé si le quedó bien claro a Enrique, que también tenía mucha duda. También quería decir que tiene que pasar estos acontecimientos obligatorios. 3 años y medio antes o 1260 días antes del regreso del Mashiach. Y eso está descrito en el libro de Revelaciones, capítulo 11. Tiene que venir Moshe Rabenu y Eliyahu Anabí, los dos testigos. ¿Y por qué yo digo que son ellos? Por las cosas que ellos hacen. Por lo que dice el libro de Revelaciones que van a hacer. Y además debe ser un gran momento de angustia cuando nunca hubo ni lo habrá. Sabemos que ya empezó algo, esa pincelada en el 2020, ¿eh? Empezó esa pincelada, esa angustia grande, esa expectativa, porque quieren hacer algo para que baje el porcentaje, que dice que la tercera parte de los mares va a morir. Y cuando dice la tercera parte de los mares, ¿qué quiere decir? Las grandes ciudades. Cuando dice la tercera parte de los ríos van a perecer, está hablando de las pequeñas ciudades, los pequeños países. Y cuando dice la tercera parte de la fuente de las aguas, está hablando de donde nació el humano, de donde vino la humanidad, el Medio Oriente. Para que entiendan en la simbología de todo esto, tenemos que ahora entender el libro de Revelación. Y que viene por ahí unas langostas que yo he explicado en las parashot, que es los reyes del oriente, que van a secar el río Éufrates, como lo hicieron también en el tiempo de Nabucodonosor, en el tiempo de cautiverio de Babilonia, no en el tiempo de Nabucodonosor, sino en el tiempo de su nieto, de Belsasar. Y secaron el río Éufrates y entraron los medos y los persas. Así los reyes del oriente, que son todo Irán, Irak, está ahí también todo el oriente, que puede ser China, Corea del Norte, Corea, pues se van a juntar todos, Turquía y casi todo el mundo islámico en contra del pueblo de Israel. ¿Y dónde está el nacimiento del río Éufrates? Porque llega hasta Babilonia, pero ¿dónde está el nacimiento? ¿Qué es lo que se está secando ahora? Si usted busca arqueológicamente la parte que se está secando y que ya se puede caminar a pie, es cuando llega a Siria. Y Siria es la que hace frontera con Israel. Por Siria entrarán los reyes del oriente, donde comienza el río Éufrates. Recuérdense que Mesopotamia significa tierra entre ríos. ¿Y qué ríos eran? Tigris y Éufrates. Y el Éufrates fue el que secaron los reyes medo-persas. Y es una simbología de lo que va a acontecer. Por eso Yohanan toma esto como ejemplo. También pone simbología o remés. ¿Qué es lo que se come el trigo? Primero la cebada y el trigo. ¿Cuál es la plaga de las cuales los agricultores tenían que regularmente? Yo he dicho que el trigo, de la cebada sale la primicia y sale todo el remanente de Israel. Y del trigo es ya todo el pueblo que entró al pacto, que viene siendo 50 días después. Y entonces en Sukkot es la recolección de todos los frutos. Entonces, ¿qué es lo que come la langosta? La fruta.
Es una pregunta. Claro que no. Es el grano, es la cebada y el trigo. Entonces, ¿qué es lo que quiere acabar la langosta? Con el pueblo que está en pacto. Estos dos granos simbolizan el pueblo que está en pacto. La cebada y el trigo. Y esas son las dos comidas principales de las langostas. De lo que acaba un banco de langosta, un enjambre de langosta. Eso es lo que va a comerse. O sea que ellos van a entrar a Israel a comerse el trigo y la cebada. El trigo es todo Israel y la cebada es el remanente. Pero la cebada dice que una mitad será liberada, según lo que podemos leer en el libro de Revelaciones y también en el libro de Zacarías, que una mitad sería liberada y que la otra sería llevada a cautiverio y iban a hacer estragos en esa otra mitad. Pero también, si leemos Zacarías, antes del Mashiach venir, tiene que haberse reconciliado el pueblo esparcido entre las naciones, que son las 10 tribus de Israel, con sus padres, o sea, y los padres hacia los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos que parecían que estaban perdidos, que han resucitado como huesos secos, se puedan reconciliar con las costumbres de Israel y ya su identidad, se reconcilien con su identidad hebrea. Porque ahora en esta raíz hebrea hay muchos que no están reconciliados con la raíz, con la identidad hebrea. Ellos dicen, no, solamente guardar Torah y la costumbre de nuestros padres. Primero tenemos que acordarnos de la Torah de Moshe, según Malaquías 4. Pero también tenemos que recordarnos y reconciliarnos con nuestros padres y los padres hacia los hijos, o sea, con las costumbres de Israel. Porque hay costumbres que son profecías. Es más, las bodas hebreas son costumbres hebreas, costumbres de nuestros padres. Y en base a esa costumbre es que el Mashiach va a hacer su regreso a una boda hebrea. Hacer el Erushim. Y esta es la segunda parte. No tengo, hay muchas cosas más que se pueden abundar. Podemos tenerla para una tercera parte porque ya no había completado todo. Espero que mi hijo Enrique, que tenía mucha inquietud, no sé si tiene alguna duda, alguna pregunta. Es tiempo para la pregunta. Que me digan, por favor. No, pues ya me quedó más o menos claro. Más o menos. Nada más, sí, pues sí, porque el más o menos es los dos testigos, desde hoy hasta la agenda. No, Los testigos. yo dije los dos testigos, 1260 días antes del regreso. O sea, no es ahora. Pero esos dos testigos son Moshe y Elías, ¿verdad? Elías. ¿Por qué Moshe Okay. y Elías? Porque lo mismo que dice que hacen estos dos testigos lo hicieron Moshe y Elías. El que no lee la Tanakh de las cosas que hicieron esos dos testigos, ¿qué hizo Eliyahu? Eliyahu predijo que en 3 años y medio, así mismo dijo, 3 años y medio, no iba a caer ¿qué? Lluvia. Y así mismo fue. Y eso es lo que dice el libro de Revelaciones. ¿Y qué hizo la plaga que dio Moshe? Por medio de Moshe, claro. Están hablando de que las aguas se conviertan en sangre. O sea, las naciones se van a convertir en ¿qué? En un puro, ya tú sabes. Va a haber guerra, que va a haber mucha muerte y eso quiere decir que las naciones se va a convertir en sangre. Entonces, si de estos 7 años y medio que calculamos, le quitamos 3 años y medio, quiere decir que para que lleguen los dos testigos, si ponemos un aproximado, faltan 4 años o menos de 4 años. Entonces yo lo calculé eso como en el año 26 y medio, pero a lo mejor yo me equivoqué es probable que sea por esa fecha. Porque lo de los dos testigos está al año 31, no hasta la agenda 2030. ¿Entiendes? Ellos van a pasar de la agenda 2030. Porque el problema de la agenda 2030 es que es el periodo destinado para los gentiles y ellos son los que van a proclamar shalom y seguridad, paz y seguridad, para que llegue como destrucción repentina de ¿qué? De la venida del Mashiach hacia ellos. O sea que tiene que ceder de esa fecha con algo que va a acontecer con estos dos testigos,
que le van a perturbar su agenda. ¿Entiendes? Amén, amén. Sí, sí, es para ellos, es cierto. Entonces, esto tenemos que considerarlo. Qué bueno que estamos teniendo estos temas como modo de enseñanza. Próximo a esta enseñanza a las 9, son las 8:05 ya pasamos de la hora. Tenemos la segunda parte de codificando las parábolas descodificando las parábolas, segunda parte. A las 9 de la noche, porque en Zacatecas es que la puede conectarse, el que está frente de esta enseñanza. Tú eres el representante de esta enseñanza, que tuviste esta inquietud. Todavía hay más parte que explicar. Cuando yo tenga más recopilación de más información, o que se pueda confirmar cosas que quizás no están erradas de esta enseñanza y rectificar más exactitud, vamos a tener otra tercera parte, porque así que tenemos que hacer todos los que estamos caminando en la Torá, rectificar los errores, si hubo algún error o algún mal cálculo, porque el Mashiach nos da el tiempo para rectificar, porque existe el Tikkun para eso. Entonces, si él nos da una revelación más profunda, tenemos que hacer una tercera parte, porque esos detalles tenemos que darlo, esa pincelada tenemos que transmitirla por aquí. ¿Comprende, mijo? Amén, amén. Sí, amén. Lamento haber sacado una persona que no la conocía, que entró, no sé quién fue que le envió ese enlace, un Kefa. Espero que no sea una gente conocida que tenga ese nombre así en Zoom. Si una gente conocida, que me excuse. Lo que pasa es que no lo estaba identificando, pero como él no habló ni dijo quién era, entonces tuve que sacarlo de la sala. Aquí completo, aquí dejo este tema, ya arribando a 1 hora. Espero que hayan tenido, mira, Farina se va a unir ahora. Farina. Pues ya muy tarde, mejor que ya después lo oigan. Bueno, nada. Shalom a todos. Toda Rabá. Yahshua HaMashiach. Haim. Yahshua HaMashiach vive. Jaime, more, gracias, toda, more, toda. Sí, qué bueno. Toda Rabá. Dejamos de compartir y ahora doy la despedida. Farina, perdone que ya terminamos. Bendiciones ahí a Farina, a Patricia, a Daniela, a mi hijo Enrique y a todos los que después se vayan a conectar con la grabación que va a quedar. La vamos a pasar solamente para Sembradores de Shalom. La que viene próximo, ya sabemos, es la tercera parte, porque se hizo primera y segunda la primera vez y se unió. Para la persona va a ser segunda parte de el tema descodificando las parábolas. Bendiciones para todos. Yahweh le bendiga. Amén. Shalom. Igualmente, more, que Yahweh te bendiga. Shalom. Shalom. Toda, more, bendito seas. Shalom.